This is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a su programa Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la Cuayet y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de la cultura mediática y los procesos políticos indígenas en Canadá y Estados Unidos. Para ello, hemos invitado a la doctora Liliana Cordero, investigadora del CISAN, y al maestro Osvaldo Lara, quien ha colaborado en distintos proyectos también en nuestro centro. Es un tema que esperamos sea de mucho interés porque tiene una confluencia con otros grandes temas de la región, temas ambientales, temas de desigualdades, temas sobre las mujeres, cómo participan en acciones políticas y artísticas para mostrar una de las vetas más ricas y más diversas de la pluralidad y de la lucha política en nuestra región. Va a ser un programa muy interesante, no se vaya, quédese con nosotros. Inu Timako panete tiat ne hemako kasi Chipaiko iniun nete chimetonenchakan Mukne etentagohin make hiniuin Namatenten miatataman kai hiniuin Nakawi ahkain kai petentakwak ihkuteu Muktin ahkain te chitei Chichi chumutnen chakan menue namut Nehkutu chakawi anu ho chimagan Chichi ho chitai Juanit chen ka inuit Ne chikwan ne katamakwin ainkwan Chichi hachitan asi Nakahachitan nuah ihpihwitabmak asi Mukapunta chakuhui awan sihtaman Kachkutamut chichi matnuyan ne chitayamun katapwe makahuk. Y bueno, pues para entrar en caliente con en estos temas, últimamente tenemos mucho, los medios están ocupados de muchos temas y entonces pareciera como que otros pasan a segundo término. Sin embargo, pues la situación de los pueblos originarios en todo el mundo pues ha sido clave, un factor importantísimo en los movimientos políticos de los países y particularmente en nuestra región. ¿Cuál es la situación de los pueblos originarios en Estados Unidos y Canadá hoy en día, Liliana? ¿Cuáles son sus problemáticas? Bueno, para entender, muchas gracias, Juancho, por la invitación a este programa. De verdad, siempre es un agrado muy grande estar aquí. Significa mucho poder tener este espacio.
para nuestras investigaciones. Y bueno, comenzaré diciendo que para entender la situación actual de los pueblos originarios en Estados Unidos y Canadá, me parece que es necesario tener en cuenta que la historia de estas comunidades ha estado marcada por el despojo y por procesos estructurales de marginación como resultado del colonialismo. Me refiero al despojo del territorio, al despojo de los recursos, pero también de la cultura, debido a las diversas iniciativas asimilacionistas que los distintos gobiernos pusieron en marcha, ¿no? O también debido a falta de condiciones que les garanticen a estos grupos la reproducción cultural y la transmisión intergeneracional de saberes. Pero bueno, hoy en día la población indígena en Canadá, nos referimos a las primeras naciones Inuit y Métis, corresponde al 4.17% de la población total, mientras que en Estados Unidos los indios americanos y nativos de Alaska equivale al 1.7% del total de habitantes. Y bueno, esos porcentajes podríamos pensarlos como que son muy poquitos, pero un aspecto muy relevante es que para los dos contextos, para los dos países, es que en los últimos censos se reporta un crecimiento demográfico entre estas comunidades. Y en Canadá, por ejemplo, el último censo se encontró una composición poblacional joven y creciente, con relación a registros anteriores, y en Estados Unidos también un incremento, o sea, hay un incremento muy grande, entre el 36 y el 35% más o menos, y esto se debe a múltiples aspectos, desde luego a un asunto como de un crecimiento en la tasa de natalidad, pero también, sobre todo, y eso es más interesante, un proceso como de reconocimiento de parte de un proceso de reconocimiento que les permite ahora identificarse más y poder enunciar más cuál es su pertenencia, su adscripción cultural, digamos, ¿no? Otro aspecto que hay que decir para entender la situación actual es que en ambos países los pueblos originarios ocupan una situación marginal con relación al resto de los habitantes. En Canadá, esta comunidad enfrenta una tasa de desempleo considerablemente más alta que el resto de la población, y lo mismo pasa con las condiciones de vivienda y el nivel de escolaridad. En Estados Unidos es similar, los grupos indígenas tienen el nivel socioeconómico más desfavorecido, la tasa de desempleo más alta y los niveles más bajos de escolaridad. Entonces, pero digamos al mismo tiempo, enfrentan un escenario donde coexisten políticas gubernamentales contradictorias con relación a su reconocimiento, derechos y soberanía sobre el territorio. ¿A qué me refiero con contradictoria? Lo digo porque al mismo tiempo que ambos gobiernos han emprendido diversos procesos de implementación de los derechos de las comunidades indígenas, tanto a nivel local como nacional, también se avalan proyectos de uso y explotación de recursos en territorios habitados históricamente por estas comunidades. Ahorita lo más fuerte es la construcción de oleoductos, es el problema más grave que enfrentan, porque estas construcciones de oleoductos contaminan la tierra y digamos que ponen en riesgo la salud, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que desde el Estado se emprenden procesos de reconocimiento, también es inocultable que el manejo de la tierra está guiado por una lógica ajena a las necesidades de estas colectividades. Pero, digamos que a pesar de estas dificultades que enfrentan, los pueblos originarios han estado dando múltiples muestras de organización, adaptación, para salvaguardar su subsistencia y su manera de ver el mundo. Y algo que hay que decir es que estas luchas que han emprendido no son de ninguna manera homogéneas, ni entre las comunidades indígenas que habitan Canadá, ni tampoco entre las que habitan Estados Unidos, sino que estamos hablando de luchas en plural, de un proceso plural que adquiere diferentes matices en función de los contextos particulares que enfrentan y que tienen un dinamismo e impulso propio, ¿no? O sea, frente a cada situación a la que se enfrentan, ellos encuentran maneras de resistir. Pero bueno, sí es posible decir que un eje común es la lucha por la tierra. Estos pueblos saben que la pertenencia a la tierra es fundamental para conservar y proteger su manera de ver el mundo. Tienen una gran vitalidad cultural y una fuerte conciencia étnica, digamos. No debemos perder de vista que
con todo y los 500 años de conquista y los trabajos de conversión religiosa y cultural, pues estos pueblos originarios siguen permaneciendo distintos, ¿no? O sea, algunos hablando sus propias lenguas, reproduciendo sus propias tradiciones. Entonces, bueno, están teniendo lugar múltiples procesos, o sea, sus comunidades, por ejemplo, se han convertido en territorios activos. Ahí encontramos procesos de revitalización de las lenguas, que es un aspecto que se considera fundamental para la autodeterminación. Otras comunidades están centradas en la recuperación del sistema alimentario con el fin de proteger su salud y de tener soberanía alimentaria. Otros ponen en marcha modelos de educación indígena, de libertad educativa. Otros también se ha generalizado, por ejemplo, mucho el liderazgo político de las mujeres para enfrentar desafíos que enfrentan sus comunidades y que las mujeres están teniendo un papel primordial en el fortalecimiento de las distintas comunidades, ¿no? También estas comunidades, estas luchas, están muy vinculadas a la tecnología digital. Por ejemplo, los Inuit están usando Facebook para fortalecer la identidad. Los miembros de la reservación Standing Rock en Dakota del Norte, en Estados Unidos, han usado el ciberactivismo en conflictos por la construcción de oleoductos para dar voz y visibilidad a sus demandas. De hecho, los movimientos indígenas con mayor proyección en Canadá y Estados Unidos no solo han sido organizados por mujeres, sino que cuentan con organizaciones mediáticas y estructuras fuertes de visibilidad. Pienso en Idle No More o este movimiento que demanda, que denuncia el asesinato de mujeres indígenas. En fin, es muy interesante lo que sucede en estas comunidades. Sí, sin duda, además de que la diversidad cultural y incluye una pluralidad política en el interior de las comunidades, pues traen consigo pues, un conjunto de temas sobre cómo lidiar con su propia situación, sobre cómo negociar con otros actores políticos que están en interés, igual que en otras partes del mundo y que en nuestro país, pues la agenda política de los pueblos indígenas es plural, ¿no? Que eso es muy importante de tener en mente, porque a veces en el estereotipo se suele pensar que pues los pueblos originarios pues tendrían que tener, no sé, una ideología monolítica, y eso pues es prácticamente imposible en cualquier sociedad, pero también aún más difícil en el caso de poblaciones como estas, que además tienen una muy prolífica actividad cultural, artística, que vinculan a sus luchas políticas. Y pues hablando de esto, pues maestro Lara, ¿cómo confluyen estas luchas políticas a través del arte? ¿Qué nos puede decir sobre esta vinculación? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, doctora Liliana, buenos días también. Pues las artes siempre han sido un poderoso medio de representación para los pueblos originarios, para todo el mundo, pero también para los pueblos originarios. Y por otro lado, también han sido un poderoso medio para traer el pasado al presente. Y bueno, las artes o el arte de los pueblos originarios canadienses particularmente, pues quizá ha cambiado mucho en los últimos 500 años, pues, desde que se dieron estos primeros contactos con, digamos, con los colonizadores europeos. Pero algo que no ha cambiado es que el arte ha contribuido a reforzar justamente la resistencia. Porque el colonialismo de alguna manera lo que ha hecho es insistir, lo que ha hecho durante todos estos años es insistir en apropiarse de la voz de los pueblos originarios canadienses, en apropiarse de su representación, primero a través de la literatura, después de la fotografía, después del cine. Se han intentado apropiar de esta representación y han querido, a partir, digamos, de su mirada, ¿no? De su retina hegemónica. Y también las artes indígenas han sido incautadas, robadas, codiciadas, malinterpretadas, destruidas, ¿no? En ese sentido, una muestra de la resiliencia de los pueblos originarios ha sido justamente
pues la apropiarse de medios artísticos y de medios materiales para reforzar esa presencia en las artes y en la sociedad, priorizando sus propios intereses, sus propias problemáticas, su cultura, sus propias tradiciones. Una muestra de ello es en 1967, en Canadá, en Montreal, se hace la Expo 67, una exposición, digamos, universal en la cual confluyeron muchos países, que fue una exposición para conmemorar el centenario de la Confederación de 1867, que es de alguna manera como la independencia canadiense, de alguna forma. Entonces, a sugerencia de los funcionarios no indígenas, bueno, se les hizo una invitación a los pueblos originarios. Era muy importante para la Canadá Confederada que en la Expo 67 hubiera representación de los pueblos originarios, y se les hicieron una serie de sugerencias. Entre ellas, por ejemplo, en la parte, digamos, en el exterior, digamos, en el pabellón de los indios, como se le conoció, estaba presente pues esta idea como de la idealización. En todas las culturas hay de alguna manera un imaginario de lo que los pueblos originarios son o deben ser a partir de la mirada de los colonizadores. Entonces, en la parte de afuera, pues bueno, se instaló, digamos, una estructura que es como estas casas de los indígenas de América del Norte, que se conoce como el tipi, que es una casa de esta forma. Se pusieron muchos murales, digamos que eso como que se respetó. Sin embargo, si bien los pueblos originarios aceptaron y en el exterior se montó, digamos, esa estructura, al interior lo que ellos hicieron fue presentar obras contemporáneas, obras abstractas, obras de lo que significaba el arte indígena en ese momento en Canadá, y que se alejaba un poco de esas ideas familiares con las que la sociedad colonial identifica a los pueblos originarios. Había un mensaje claro en el interior de esa exposición de: ustedes han robado nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra alma, nuestras tradiciones, y nosotros tenemos tradiciones, pero esas tradiciones están más relacionadas en armonía con la naturaleza y merecen apreciarse, ¿no? En ese sentido, la intención de los pueblos originarios en la Expo 67 pues, fue expresarse en un contexto moderno. Lo lograron, y fue una afrenta al colonialismo de alguna manera. Reafirmó la resistencia de las primeras naciones, de los Métis, de los Inuit, y lo cual hay que decir que de alguna manera pues, el gobierno apoyó esas expresiones, digamos, finalmente terminó aceptando esas expresiones en la Expo 67. Otra forma, y me gustaría también hablar, por ejemplo, de las expresiones en Canadá a través del cine documental. En Canadá existe una oficina que se llama el National Film Board of Canada, que es como la Junta Nacional de Cine. Es una institución que nace en 1939 y que ha apoyado a las y los canadienses a que justamente la cultura canadiense se interprete a través de las películas, del cine, del documental. No solamente para los canadienses, sino para el mundo. Esta institución ha tratado de ofrecer la experiencia canadiense. En la década de los 60 hay un proyecto muy interesante que se llama Challenge for Change, Reto para el Cambio, que es un proyecto que apoyó la autorrepresentación de los pueblos originarios y la participación de la ciudadanía en problemas sociales. ¿Qué ocurre? Bueno, como parte de este programa fue justamente la instrucción a los pueblos originarios para autorrepresentarse. La autorrepresentación es muy importante porque pues rompe con los estereotipos. Generalmente los pueblos originarios en el mundo han sido representados pues como cuerpo y no como mente, ¿no? Las mentes son las de los europeos, los cuerpos son los de los indígenas. Se les ha infantilizado, se les ha mostrado con personas que visten con poca ropa. Se ha puesto su vida en la periferia y la vida de los europeos al centro. Se ha sexualizado mucho, por ejemplo, a las mujeres. Se les ha visto como guerreros o como indios tontos, nobles, inocentes, flojos, borrachos, ¿no? En ese sentido,
lo que ha representado el National Film Board of Canada para los pueblos originarios, pues es un apoyo justamente para esta autorrepresentación. En 1968-69 se realiza un documental que se llama You Are on Indian Land, de un realizador de la nación Mohawk, al sur de la provincia de Ontario, y que se llama Michael Kanentakeron Mitchell. Y en este documental, You Are on Indian Land, se pone o sea, destaca justamente la defensa del territorio. Es muy importante, como la doctora Liliana lo comentaba hace un momento, la defensa de la tierra. Y además con una serie de técnicas, digamos, de cine documental innovadoras, como lo que era el cine verdad o el cine directo, pues este documental justamente es importante porque muestra y da la importancia de la defensa de la tierra. Posteriormente, ya después de la década de los 60, 70, 80 y hasta la fecha, pues ha habido una producción impresionante, muy rica, de directoras como por ejemplo Loretta Todd o Alanis Obonsawin. También es importante mencionar que el gobierno ha dado apoyo a, por ejemplo, una televisora canadiense que se llama Aboriginal People's Television Network, que justamente pues, es una televisora que destaca la participación de los pueblos originarios. Es una red de televisión independiente con una emisora de noticias que emite programas hechos por y para los pueblos indígenas, y tiene una licencia de transmisión nacional en la que se transmiten noticiarios, películas, series, documentales, ¿no? Sí, pues interesantísimo cómo se han ido abriendo esos caminos. Pues quisiera yo, en primer lugar, agradecerles a ustedes lo que estamos hablando, un tema sin duda interesantísimo, y también agradecer a nuestra audiencia que se encuentra viendo Mirador Norteamericano. Estamos hablando sobre cultura mediática y procesos indígenas en Canadá y Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. No se vaya. Poema que voy a leer se llama Ndushinu y fue uno de los primeros poemas que escribí porque fue una de las primeras palabras con las que realmente vi la potencia en este caso del mixteco, porque es el que conozco, pero yo creo que de todas las lenguas hay mucha potencia. Y Ndushinu significa ojos en lengua mixteca. Pero yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo esta palabra, mi mamá Natalia, que es mi abuelita, bueno, es mi tía abuela, pero es quien crió, es que hay otra historia. Por ejemplo, mi tía abuela fue quien crió a mi mamá, porque mi mamá fue la primogénita, pero como fue mujer, no la crió su familia, la crió la hermana de mi abuelita. Entonces, esa fue la casa de llegada siempre. Entonces, me acuerdo que cuando ya, una de las veces que fuimos hacia casa de mi mamá, aprendí esa palabra, Ndushinu, pero me acuerdo que mi mamá Natalia me decía Ndushinu y me enseñaba unos frijoles. Entonces yo le decía, no tengo hambre. Y mi mamá me decía, no, te está diciendo que este frijol es el de tu cara. Y pues en el momento dije, bueno, y ya cuando fui más grande y estudié pues las palabras y cómo estaban compuestas, me di cuenta que Ndushi es frijol, Inu es cara. Entonces, Ndushinu se refiere a ojos, pero la palabra significa frijol cara. Entonces, desde ahí me di cuenta que en realidad el lenguaje ya tenía la imagen en sí, que ya era poético. Entonces, escribí este primer poema también porque la familia de mi mamá es una familia de mujeres. Murió mi bisabuelo, quedó mi bisabuela, mis tías no se casaron porque mi bisabuelo había muerto y no había como quien las viera, digamos. Y bueno, mi mamá, yo, mi hermana, entonces mis primas. Es una familia realmente, habrá ahorita como 4 hombres por mucho y hay como 10 mujeres.
Entonces me di cuenta que no solo se heredaban rasgos físicos, por ejemplo los ojos, ¿no? Así jaladitos, sino que también heredabas como cuestiones internas, que justo lo importante era sanarlas después. Bueno, ya, les comparto. Ndushinu. Memayu kashinya nandushinu matsano. Ntakuiniyu. Nishika ndushinu minikatsi nyanuni. Kentsua tsiniyu yatsakunya kwaku. Sanso tsakunya tatsei shei taskata taskai café. Ntakunya nuwa. Sakwanchukama. Kasha nyasikaso yuaini kokwaku. Yenu kanara. Nchaka kwanu yuchaku. Ichiku ñani kunta iniyu. Ichisika yucha iniyu. Rame nduchinu. Ojos. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. ¿Es cierto?, le pregunté. ¿Por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así sin dejar de llorar, porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo. Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cultura mediática y procesos políticos indígenas en Canadá y Estados Unidos. Y estábamos pues hablando de cuánto, de la importancia que ha tenido históricamente en las luchas políticas de los pueblos originarios el arte, y esto pues en nuestro tiempo se expresa a través de lo que llamamos culturas mediáticas. ¿Cómo hay una cultura mediática indígena actualmente, Liliana? ¿Cómo está esta situación actual? Sí, yo creo que sí, pero para entenderla hace falta hablar un poco de lo que el maestro Osvaldo Lara ya mencionaba en su intervención, y es que aunque estas comunidades han tenido sus medios de comunicación y expresión, lo cierto es que los medios masivos e industrializados han sido usados para representar perspectivas, valores de las instituciones coloniales, digamos. Y de ahí que los medios de comunicación han sido usados durante mucho tiempo como un arma, tristemente, para la destrucción de estas comunidades. Un caso paradigmático podemos ubicarlo en Estados Unidos, donde se ha usado el cine para obtener un apoyo amplio y justificar desde la ocupación violenta de las tierras que habitan las comunidades indígenas hasta políticas de asimilación. Pensemos en las películas que se hacen sobre el oeste estadounidense, los famosos western, donde impera una imagen negativa, violenta, incluso sanguinaria de los indios americanos. Y claro, en otros casos también se les ha romantizado, pero lo importante es notar que de una u otra manera los pueblos indígenas han sido objeto de la creación e imaginación de personas ajenas a sus comunidades. Entonces, cuando se piensa en una cultura mediática indígena, generalmente se tiende a pensar o a plantear o a delimitar en formas de expresión, conceptualización y producción creadas por estas mismas comunidades, ¿no? Independientemente de la latitud donde se encuentren, y que también suelen funcionar a través de centros locales de producción, pero con la capacidad de vincularse globalmente. También hay que decir que esta cultura mediática indígena ha sido posible, sobre todo, me gustaría resaltar por dos aspectos, o sea, digamos, entre otros, pero son los que yo considero más relevantes. Uno tiene que ver con el cambio tecnológico, ¿no? O sea, que se tradujo en una mayor manejabilidad del equipo, en una mayor accesibilidad en términos de costos, una suerte de socialización de la tecnología que permitió que en las últimas décadas los pueblos originarios se pudieran apropiar de esta tecnología, pero es una apropiación que transforma estos medios para satisfacer
sus propias necesidades, ya sean culturales o políticas. Por eso los medios de comunicación se han convertido en una herramienta muy importante entre los pueblos originarios para visibilizar sus demandas, sus luchas y llevarlas a foros incluso internacionales. Otro aspecto que ha favorecido una cultura mediática también está vinculada a la intervención de Osvaldo y tiene que ver con el apoyo de las instituciones. Y en efecto ahí Canadá tiene el ejemplo paradigmático que es el National Film Board. En un extremo podríamos mencionar casos, por ejemplo, como el Festival de Sundance, que ha brindado apoyo institucional al cine independiente indígena a través de cursos, talleres, igual que lo hizo Canadá en los 60, con el objetivo de cerrar un poco la brecha de saberes y experiencias y que les ponen desventaja en el mundo del cine, ¿no? Entonces el chiste es como nivelar un poco eso y permitirles la entrada a esos mundos, digamos, ¿no? Y además, este tipo de festivales coloca a las miradas de los pueblos originarios, a las historias producidas, creadas, contadas por los pueblos originarios en escenarios muy, muy visibles, ¿no? En el otro extremo de esta gama estaría toda esta inmensa cantidad de contenidos indígenas que se hacen para fines no comerciales, una producción muy alejada de las corrientes principales, lo que se conoce como mainstream, pero fuertemente vinculadas a sus comunidades, ¿no? Y fuertemente también vinculadas al activismo indígena. Y también también, digamos, hay que decir que se están creando formas de comunicación y de producción artística y de estéticas locales vinculadas a necesidades locales, al tiempo que también se genera una audiencia, ¿no? Y pienso aquí, por ejemplo, no solo en el cine documental, sino también en la radio comunitaria y su eficacia política, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, como ya han señalado algunas y algunos autores, que estos contenidos deben asumirse como parte de un ejercicio, digamos, postcolonial, preocupado por reescribir la historia, por construir historias y representaciones desde sus propias miradas y en sus propios términos. Bueno, pues las redes sociales también han sido empleadas por los pueblos originarios, pues para manifestarse, para autorrepresentarse y para resistir. Es de alguna manera una de las ventajas que está en la emergencia de las famosas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, desde hace 20 años, un poco más hacia acá, pues han traído justamente una especie como de democratización y de accesibilidad a estas tecnologías, pues se ha manifestado en esta apropiación, ¿no? Como ya comentaba Liliana, que hay o sea, algo que posibilita justamente esta apropiación es que los dispositivos digitales pues son más accesibles, las redes de comunicación digital, la internet también es más accesible, y entonces ello ha posibilitado, aunque hay que hablar también de brecha digital, sin embargo, esa brecha se ha ido reduciendo cada vez más. En el 2012 también se da algo que se conoció como el invierno indígena. Finales del 2012 surge este movimiento que se llama Idle No More, no más pasividad, que lo fundan, digamos, 4 mujeres indígenas de la provincia de Saskatchewan, en Canadá, y que llamaron de alguna manera al debate público a los pueblos originarios en Canadá sobre algunas reformas que el entonces primer ministro Stephen Harper había propuesto, y que eran medidas que afectaban la conservación del medio ambiente y que vulneraban también derechos territoriales. En ese sentido, bueno, Idle No More, a través de Facebook, a través de Twitter, pues funcionó como una estructura movilizadora, como una estructura que pues movilizó personas no solamente en Canadá, sino más allá. Se consideró hasta ese momento como el movimiento
indígena o de los pueblos originarios en ese país más importante hasta ese momento. Convocó también a otros países y se hicieron movilizaciones entre finales del 2012, principios del 2013, en Europa, en muchas ciudades europeas, de los Estados Unidos, América Latina, de tal forma que pues, se consolidó, digamos, como un movimiento global, a través de las cuales se podían compartir visiones del mundo, experiencias del racismo, discriminación y una difusión de lo que en los últimos años se ha conocido de alguna forma como el paradigma indígena de investigación, que significa poner al frente, traer, digamos, y darle la importancia de vida a los intereses y a las problemáticas indígenas. A veces la pregunta que se suele hacer es ¿cómo ayuda un documental a cambiar la situación, ¿no? ¿De qué sirve un documental? Y pues, no sé, Liliana, si nos pudieras ilustrar un poco sobre, no sé, algún ejemplo de la importancia que ha tenido esta expresión en alguna situación de cambio en particular. ¿Cómo han ocurrido? ¿El documental ha ayudado a cambiar la situación de alguna comunidad? Sí, sí, a veces parece que, bueno, es sin duda una gran pregunta, pero sí, definitivamente hay casos donde los documentales ayudan a cambiar cosas, a hacer presión, ¿no? Hace unos momentos, me parece que en el primer bloque, Osvaldo mencionaba a la gran documentalista Alanis Obomsawin, originaria de la nación Abenaki y considerada por el National Film Board, pero también por otras plataformas de cine, como una de las directoras más aclamadas a nivel mundial. Y bueno, ella ha dedicado toda su carrera como cineasta a cambiar la situación de las comunidades indígenas. Estamos hablando de una mujer que está viviendo su 8ª década de vida, ¿no? Entonces, bueno, su historia, su trayectoria es interesantísima. Para ella el documental es uno de los medios que tiene más poder. Es un medio que asegura que su gente sea escuchada y considera que es muy eficaz para dar a conocer las injusticias que viven los pueblos originarios. En entrevista ha dicho que cuando se dio cuenta que los jóvenes se la pasaban frente a las pantallas y que solamente querían estar frente a una pantalla, se dio cuenta que el documental podía servir para enseñar y cambiar la manera de pensar de las personas. Sus películas, creo que Osvaldo me desmentirá, pero tiene alrededor de 50 documentales, suelen estar dirigidas para todo público, tanto indígenas como no indígenas, y se han usado en las universidades como herramientas de enseñanza o también en organizaciones indígenas para difundir problemáticas, ¿no? Entonces, más de uno de los documentales que ha producido ha generado cambios en la situación de las primeras naciones Inuit y Metis. Uno de ellos es una historia un poquito triste, bueno, muy triste, y es un documental que se llama Richard Cardinal, Llanto desde un diario de un niño metis, y ese documental contribuyó a que cambiaran las leyes, lo cual es muy impresionante. Y es un documental que se estrenó en 1986 y retrata la historia de Richard Cardinal, un adolescente metis que se suicidó a los 17 años. Y bueno, es una historia tristísima. Y lamentablemente no es una historia excepcional. Richard Cardinal pasó la mayor parte de su vida en diferentes hogares sustitutos en la provincia de Alberta porque sus padres eran alcohólicos como resultado de haber estado en escuelas residenciales. Entonces se dio una situación en Canadá en donde muchos niños indígenas necesitaron ser adoptados o trasladados a casas de acogida debido a estas secuelas que dejaron las escuelas residenciales, ¿no? Y
al parecer, la reglamentación estipulaba que durante el periodo que estos niños eran acogidos o adoptados, no podían recibir ningún tipo de información sobre quiénes eran su familia sanguínea. Y digamos que, es decir, que las preguntas que una niña o un niño se hacen en un periodo tan relevante en términos formativos acerca de su pertenencia cultural, su identidad, pues no podían ser respondidas. Entonces estaba prohibido darles esa información y además se les ponía en hogares de familias diferentes, culturalmente muy alejados de la provincia donde habían nacido, y por si fuera poco, estas decisiones se tomaban sin que los padres supieran, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente triste. Entonces, cuando se da esta tragedia, que este niño se suicida, Alanis Omosaguin va muy preocupada, quiere visitar la casa de los padres que habían adoptado a Richard Cardinal, como muy preocupada para decirles, oigan, no se preocupen, no se sintieran mal, porque lo que no quería era que se generara un rechazo a no adoptar niños indígenas. Y entonces como que se da cuenta que es una situación terrible y que tiene que hacer un documental. Entonces logra tener acceso a su diario, los padres le brindan acceso al diario del niño, y hace entreteje fragmentos de su diario en el documental como una suerte de tributo a su vida. Eso cuenta Alanis Omosaguin en una entrevista. Pero el documental, a fin de cuentas, expone la negligencia y el maltrato de los niños, ¿no?, que sufren estas niñas y estos niños en este sistema de bienestar infantil de Canadá en la década de los años 80. Entonces, lo relevante está en que esta película hizo cambiar todo un sistema de leyes y normativas que generaban mucho daño a las niñas y a los niños indígenas. Entonces, el documental sacudió tanto al público y se generó tanta presión que el gobierno de Alberta se vio obligado a cambiar el sistema de leyes. Entonces abrieron, por ejemplo, una oficina para que se atendieran las necesidades de estos infantes, y si querían saber quiénes eran sus padres, podían dirigirse allí y averiguarlo. O sea, se les tenía que dar la información e incluso se les ayudaba a encontrar a su familia. También se logró que se destinaran recursos a asociaciones indígenas para que desde ellas se formaran miembros de las comunidades indígenas como trabajadores sociales y pudieran ser ellos quienes decidieran en qué casa se instalaría a los niños. Se identificaron hogares indígenas que podían acoger o adoptar a estos niñas y niños. Y bueno, el documental generó muchísima presión mediática que, junto con el trabajo de denuncia que ya venían haciendo organizaciones políticas indígenas, pues se logró cambiar esta situación tan terrible que enfrentaban estas niñas y niños, ¿no? Y bueno, no es el único documental de Alanis Omosaguin con resultados así. Hay otros igual de relevantes que, bueno, ya habrá más adelante tiempo de profundizar en ellos. Bueno, yo aquí les quiero hablar de un documental que se llama Trick or Treaty, tratado o truco, que es un documental que cuestiona de alguna manera o se pregunta como cuál es la validez y la vigencia de los tratados firmados entre los pueblos originarios y los funcionarios canadienses de origen europeo a lo largo de estos 5 siglos de relación. Este documental Trick or Treaty trata de dos temas generalmente. Uno de ellos es el de la creación del Tratado número 9 entre 1905 y 1906, digamos, se firma este tratado. También se le conoce como The James Bay Treaty, porque se firmó justamente en la bahía de James, en el centro norte de la provincia de Ontario. El otro tema del que habla este documental son las protestas de Idle No More. Volviendo un poco al principio que mencionaba que este documental cuestiona cuál es la validez y la vigencia de estos tratados. Es muy importante el derecho al territorio. Este documental, así como el que mencioné al principio de Michael Kanentakeron Mitchell de You Are on Indian Land de 1968-69,
la valía del documental y del arte en este sentido es poner al centro el derecho al territorio para los pueblos originarios. Los tratados, también otra cosa, son un asunto de todas y todos los canadienses en ese país. No puede ser asunto solamente de los pueblos originarios. Por último, sin el derecho al territorio se trastocan todos los demás derechos establecidos, por ejemplo, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se firma en 2007, que la firman la mayoría de los países del mundo, se adhieren a ella, que fue una declaración que duró aproximadamente 25 años la negociación para poder llegar a ese acuerdo. Derechos, me refiero a derechos como la libre determinación. Sin el derecho al territorio y sin un territorio en donde los pueblos originales puedan estar establecidos, no pueden ejercer el derecho a la libre autodeterminación, al autogobierno, a la autonomía, a la vida misma, a la integridad física y mental, a una vida libre de violencia y a practicar sus costumbres y sus tradiciones. Por cierto, hay que mencionar que Canadá fue uno de los últimos países en el mundo que se adhirió a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y lo hizo hasta 2016, cuando esta declaración es de 2007. Pues ese es el documental del que quería comentar, que me parece que es un documental importante. Sin embargo, hay muchos otros autoras y autores canadienses que también sería bueno que el público pudiera revisar en la página del National Film Board of Canada. Pues bueno, aquí están ejemplos esperanzadores que además pues, nos dan pues una pauta sobre acciones y que pues nos ayudan a comprender la importancia de esta interacción entre los medios, entre los procesos políticos, la diversidad cultural, la pluralidad política. Pues bueno, el tiempo se ha ido volando. El programa ha sido muy interesante. Hemos analizado cuestiones a profundidad relacionadas con la cultura mediática y los procesos políticos indígenas en Canadá y en Estados Unidos. Hemos podido revisar ampliamente ejemplos históricos de la expresión política y artística de estos pueblos utilizando a los medios, pero pues el tiempo se nos ha terminado y le agradecemos muchísimo a usted que se encuentra sintonizando Mirador Norteamericano que lo haga. Nos veremos aquí el último domingo de cada mes en Mirador Norteamericano. Muchas gracias y hasta la próxima. Corte. Está perfecto que me has dicho, Juancho. Siempre pasa, no te preocupes. Sí, así es. Luego a veces pasa que me dicen el doctor Juancho, que ya no saben cómo decirlo, no hay problema, pues vete. Nomás si me dicen Juancho, entonces pues yo porque de pronto trata uno de mantener los protocolos, pero no, al contrario, no, está todo perfecto, está para nada es un problema, al contrario.